El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Guerra de las Galias. Número de muertos, 700.000. Clasificación, 62. Tipo, guerra de conquista. Grupos enfrentados, romanos contra galos y germanos. Periodo del 58 al 51 a.C. Escenario, Galia, hoy Francia. ¿A quién se le suelen atribuir todas las culpas? A César. Otro aspecto negativo, la conquista romana. Helvecios. La manera más segura de agradar a los votantes de Roma era traer un inmenso botín procedente de conquistas extranjeras y repartirlo generosamente por toda la ciudad. Sin embargo, hacia finales de la República Romana, el imperio era demasiado grande para que los dos cónsules dirigentes se dedicasen a arrasar el mundo y acumular riquezas y gloria en guerras extranjeras durante todo el año que duraba el cargo que tenían asignado. Así pues, en lugar de ello, probaban suerte como procónsules, es decir, antiguos cónsules nombrados por el Senado para ejercer de gobernadores de provincias fronterizas conflictivas, pero potencialmente lucrativas. Un cónsul popular podía ser recompensado con una próspera provincia para esquilmar, mientras que otro que no lo fuera podía recibir una franja de desierto rocoso llena de desastrosos nómadas que no rendían beneficio alguno. Tras cumplir su mandato en el cargo de cónsul siendo extremadamente popular, Cayo Julio César obtuvo 4 legiones y el encargo de gobernar varias provincias romanas pacíficas del norte, concretamente en el sur de la Galia, hoy el sur de Francia. César estaba ansioso por encontrar una excusa, cualquier excusa, para empezar a conquistar y saquear. Por lo tanto, estuvo encantado cuando los celtas helvecios le pidieron permiso para emigrar a través del protectorado romano de la Galia en 58 a.C. César denegó la petición. Los helvecios siguieron delante de todos modos, y César se plantó delante de ellos con 6 legiones. Levantó una larga muralla que interceptaba su camino hacia el lago de Ginebra y esperó. Los helvecios esperaron también. Cuando los helvecios intentaron maniobrar y esquivar a César, éste los alcanzó mientras cruzaban el río y aplastó su retaguardia. A continuación los persiguió muy de cerca sin darles tregua, matando a los rezagados hasta que accidentalmente quedó fuera del alcance de su línea de abastecimiento. Cuando regresaba, los helvecios dieron media vuelta y le persiguieron hasta que los romanos se detuvieron y opusieron resistencia en una colina cerca de la principal ciudad gala de Bibracte, en el centro de Francia. Rechazaron los embates helvecios, contraatacaron y los aniquilaron. Según los documentos que César encontró en el campamento helvecio abandonado, habían partido 368.000 helvecios, una cuarta parte eran guerreros, pero ahora tan solo quedaban 110.000. Reasentó de nuevo a los supervivientes en su viejo territorio, hoy Suiza, para evitar que los germanos se expandiesen por aquellas tierras vacías. Pero ya era demasiado tarde para eso. Ariovisto. Al norte, 2 tribus galas del valle del Rin, los edúos y los sécuanos, estaban en guerra. Estos últimos contrataron a los suevos, una tribu germánica dirigida por Ariovisto, para que les ayudara. No obstante, tras derrotar a los edúos, Ariovisto no se quiso marchar y se apoderó de una tercera parte del territorio de los sécuanos, asentando allí a 120.000 pobladores, todos ellos de su propio pueblo. A continuación aumentó su pretensión a 2/3 del territorio sécuano. César, sin embargo, no estaba dispuesto a permitir que los germanos reuniesen un nuevo y poderoso territorio tan cerca de la frontera romana. Así que en respuesta a las peticiones de los edúos, exigió a los suevos que se retirasen. Ariovisto ignoró desdeñosamente la petición y en septiembre César envió 30.000 hombres al norte. Ambos bandos parlamentaron y deliberaron durante algún tiempo hasta que el campamento romano en los Vosgos se vio rodeado por 70.000 germanos aullando. Los romanos tranquilamente formaron filas y atacaron. Aplastaron a los suevos y los expulsaron persiguiéndolos muy de cerca durante 24 kilómetros. Tras perder a 25.000 hombres, los suevos se replegaron y cruzaron nuevamente el Rin. No tardaron en circular rumores sobre la muerte de Ariovisto, probablemente a manos de su propio pueblo tras caer en desgracia. Sondeo hacia el exterior. Durante el año siguiente, César permaneció en el norte combatiendo a los belgas.
una gran coalición de tribus galas que se estaba armando para frenar la expansión romana. En junio del 56 a.C., César construyó un puente de madera sobre el Rin en 10 días y fue el primero en cruzar el río. Esta obra de ingeniería digna de asombro intimidó a gran parte de las tribus locales, que le entregaron rehenes como muestra de rendición. César no tardó más de 18 días en atravesar el río y quemar las ciudades de una de las tribus que se le resistió. Tras su retirada prefirió destruir el puente antes que dejarlo sin vigilancia como puerta trasera de entrada al imperio. César cruzó hacia Britania en 55 a.C. para ver si valía la pena conquistarla. Se llevó solamente 2 legiones, bien porque no planeaba más que un reconocimiento o porque asumía arrogantemente que con 2 bastaría para someter a la isla. En cualquier caso, los británicos se revelaron más formidables de lo que él había imaginado. Se quedó casi sin provisiones, pero lanzó ataques desde su posición en la playa y destruyó algunos pueblos para demostrar que no se dejaría intimidar ni se le forzaría una retirada. Luego se retiró al continente. Hasta aquel momento, César había reunido 2 nuevas legiones que sumaban un total de 8. En el invierno del 54 al 53 a.C., el rey Ambiorix de los Eburones germánicos engañó a las fuerzas locales romanas, ofreciéndoles un paso seguro por su territorio. Pero una vez ahí les tendió una emboscada. Fue aniquilada casi toda una legión, que perdió el águila, símbolo visible de la legión y potente talismán. Los supervivientes regresaron a toda prisa a su campamento y se suicidaron antes de caer prisioneros a manos de los germanos. César acudió y tomó represalias destruyendo todas las granjas y pueblos del territorio de los Eburones. A pesar de que la mayoría pudo huir y esconderse de la venganza directa de los romanos, ahora morían de hambre en pleno invierno. Las tribus vecinas obtuvieron permiso de César para hacer lo que quisieran con los Eburones. Aunque no sabemos con exactitud lo que hicieron aquellas tribus, sin duda debió de ser terrible. La historia no ha vuelto a mencionar a los Eburones. En 53 a.C., César tenía 10 legiones. Descendió desde el norte y a su paso arrasó de nuevo la Galia, asegurándose de que todas las tribus supieran quién estaba al mando. Aplastó una serie de obstinadas tribus galas una tras otra, vendiendo a las mujeres y a los niños a los traficantes que seguían a su ejército a todas partes. Plutarco asegura que durante sus campañas César capturó a 1.000.000 de galos. El flujo de esclavos baratos que llegaban a Roma acabó empobreciendo a la clase obrera romana, que a su vez socavó los cimientos democráticos de la República. Una vez finalizada la campaña, César pudo declarar que toda la región era territorio romano. A pesar de que todos los ejércitos galos que se habían enfrentado a los romanos habían sido derrotados, los galos decidieron lanzar una última ofensiva con la intención de expulsar a los invasores. Una gran coalición de tribus ya pacificadas se sublevó bajo el mando de Vercingetorix, jefe de la tribu de los arvernos. Para privar de alimentos a los romanos, los galos destruyeron todas las provisiones que no podían llevar consigo o defender, y el posterior asedio de la capital gala en Abarico fue casi tan penoso para los romanos en el exterior como para los galos en el interior. Durante 27 días de lluvias torrenciales, los romanos intentaron montar torres de asedio con ruedas para tomar la ciudad, mientras que los ataques galos trataban de impedir su construcción. Finalmente, las máquinas de asedio quedaron ensambladas y los romanos asaltaron las murallas. Los conquistadores mataron a todos los que se encontraban en el interior. César informó que no había supervivientes, ni ancianos, ni mujeres, ni niños. De toda la población, unos 40.000, apenas 800 lograron huir de la ciudad a la primera señal de alarma y ponerse a salvo junto a Vercingetorix. Vercingetorix había huido durante el asedio de Abarico, ganando varias batallas menores antes de que César lo acorralase en la fortaleza de Alesia. Una vez más, los romanos acamparon formando un círculo en torno al fortín enemigo y empezaron a construir una serie de máquinas de asedio. Tras rechazar un ataque de los galos fuera del perímetro para romper el sitio, Vercingetorix se rindió y se puso a disposición de César. A pesar de que éste tenía la reputación de perdonar a sus enemigos, esta vez se mantuvo implacable. Vercingetorix fue confinado a una prisión hasta el día de la procesión triunfal de César, en que fue arrastrado,
exhibido por las calles de Roma y por último, estrangulado ritualmente. Legado. El obstinado e incorruptible Marco Porcio Catón, uno de los últimos senadores de Roma que creía en la República, se opuso enérgicamente a la guerra de César. Estaba convencido de que éste la había provocado bajo falsos pretextos y por ello debía ser entregado a los germanos para recibir castigo. Otro hombre poderoso de Roma también se opuso a César, pero sobre todo porque la ambición de éste de convertirse en dictador chocaba con su propia ambición de hacer lo mismo. La guerra no solo había cubierto a César de riquezas y gloria, sino que lo había provisto de un veterano ejército del tamaño inigualable, totalmente sobornado a su favor con el botín de las Galias. Aunque nadie en Roma podía evitar que se convirtiese en el dictador de la República, todavía fueron precisos unos años de guerra civil antes de convencer a todos los dudosos. Sin embargo, cuando se disponía por fin a establecerse y disfrutar de los frutos de su victoria, César fue asesinado. Sus lugartenientes combatieron unos contra otros durante algunos años más, pero finalmente el último superviviente, el sobrino de César, Octavio, heredó el manto cesariano bajo el título de Augusto, y Roma se convirtió en un verdadero imperio. Ausencia de cálculos fiables en la antigüedad. ¿Hasta qué punto son fiables las estadísticas de las antiguas atrocidades? No mucho, es la tradicional respuesta. Algunos historiadores modernos rechazan sin más las antiguas estadísticas de atrocidades, simplemente porque la prueba que las atestigua, si es que alguna vez la hubo, se ha perdido. Ellos afirman que estas cifras provienen de sociedades que no sabían contar y que eran en gran parte analfabetas, que carecían de la moderna habilidad para contar grandes cantidades de personas y mantener registros exactos. A los conquistadores les gustaba hacer alarde de sus proezas, y las ingentes hordas del enemigo crecían cada vez que se narraba la historia. El recuento de los muertos en cada batalla es sospechosamente tendencioso, con ingentes montones de enemigos muertos a cambio de unos pocos rasguños en el bando vencedor. Antes de la Ilustración, la civilización era más bien flexible en lo relativo a la precisión histórica, y los antiguos historiadores no dejaban que la verdad empañase una buena historia. Como bien dice la historiadora Catherine Robingham, los historiadores antiguos no eran como los modernos, especialmente en su manejo con los números. Por desgracia, el contraste no siempre es tan claro. En posteriores secciones de este libro podremos comprobar que los números actuales no son mucho mejores. Por ejemplo, es bastante habitual encontrar estimaciones de 100.000 iraquíes muertos en la Guerra del Golfo de 1991, a pesar de que los americanos tan solo encontraron 577 cuerpos, y de que solamente había 800 heridos entre sus 37.000 prisioneros. Para la reciente guerra de Irak, los cálculos de número de muertos durante los aproximadamente 5 años posteriores a la invasión de 2003 oscilan entre 85.000 y 1.2 millones. Comparada con esta amplia diferencia de cifras, la cuestión de si en Canas murieron 25.000 o 50.000 romanos no parece tan importante. Por mi parte, suelo conceder a los documentos antiguos el beneficio de la duda. Nuestros antepasados sabían contar ovejas, ganado y dinero. Por consiguiente, ¿qué sentido tendría olvidar de repente esta capacidad cuando se trataba de contar personas? Los antiguos tuvieron el suficiente conocimiento de la escritura como para dejar innumerables grafitos, que constituyen sus reliquias más comunes. Normalmente aceptamos la palabra de los antiguos historiadores cuando enumeran una cronología de acontecimientos o cuando detallan el presupuesto de un reino. Entonces, ¿por qué somos más escépticos cuando nos ofrecen recuentos de muertos? Pongamos esto en una escala del 1 al 10. La mayoría de académicos modernos asume que los antiguos recuentos de muertos tienen una puntuación de fiabilidad de 2. Los antiguos simplemente introducían cualquier número que les pareciese impactante. Comparada con las modernas estimaciones, que se supone que tienen una puntuación de 9, que son recuentos meticulosos y contrastados con documentos oficiales. Esto justificaría fácilmente el hacer caso omiso de las cifras de los antiguos historiadores. Por otro lado, sospecho que la fiabilidad de los números antiguos debería estar más cerca del 4, insatisfactoria, pero calculada por personas que por lo menos sabían cómo llevar archivos de contabilidad y contar por miles sin que les saliera humo por las orejas.
Es más, podría asignar una fiabilidad de 7 a la mayoría de estimaciones modernas, una puntuación basada en documentos dispersos y cantidad de componendas para rellenar los huecos. Esto dificulta mucho más la tarea de trazar una línea de plausibilidad entre ambas estimaciones. Si creemos las cuestionables cifras de muertos de Hiroshima, de la Rusia de Stalin o de la Guerra de Corea, entonces no deberíamos ser tan escépticos con Alejandro Magno. Mi regla general es que si por lo menos un historiador moderno considera creíble un antiguo cálculo de muertos, entonces no lo desecharé. No tenemos que aceptar todos los números que los antiguos nos arrojen, pero dudar de un recuento de muertos antiguo porque huele mal no es suficiente. A guisa de comparación, tomemos el Holocausto. Hoy en día todo el mundo sabe que el Holocausto sucedió. Si tenemos dudas, podemos coger el teléfono y llamar a alguien que estuvo ahí. Pero no obstante, llegará el momento en que no quedará ningún testigo ocular a quien preguntar. Tendremos que confiar en los archivos como prueba. Pero en 2037, un recorte en el presupuesto provocará el cierre de uno de los principales archivos americanos, que se va a trasladar a un almacén y ahí se va a descomponer. A continuación, una gran guerra en Oriente Medio va a destruir los archivos del Holocausto de Israel. Y 20 años después, un nuevo dictador antisemita en Rusia purgará los archivos de su país. Y no olvidemos el gran fallo informático de 2022, que borrará todos los documentos que se habían digitalizado meticulosamente. Finalmente, la prueba se habrá deteriorado tanto que solo podremos confiar en la palabra de los historiadores acerca de la muerte de todas aquellas personas, lo cual nos remite al mismo problema al que nos enfrentamos con las antiguas atrocidades. Los futuros escépticos cuestionarán abiertamente el hecho de que Hitler pudiera haber matado a 6 millones de judíos con armas tan primitivas. Son más personas de las que vivían en cualquier ciudad del planeta en aquella época, todas abigarradas en aquella media docena de minúsculos campos de concentración. Es imposible. 6 millones de judíos podían haber luchado y derrotado a los nazis con sus propias manos. Hay una tendencia a hacer caso omiso de una serie de hechos históricos y considerarlos habladurías, pero cuando uno se pone manos a la obra, resulta que toda la historia consiste en testimonios indirectos, habladurías. No caer tan fácilmente en la duda es algo que debemos a las víctimas.